Un cariñoso saludo a todos los hermanos, a todas las hermanas y a todos los auditores. Continuamos con la lectura de este maravilloso devocional llamado Alimento Diario. El título de esta semana es La bendición del Padre, elección y predestinación. De la serie Nuestra misión es la edificación del cuerpo de Cristo. Volumen 1, Dios te escogió. Semana 3, día jueves. La lectura bíblica de hoy la encontramos en Romanos capítulo 9, versos 11 al 21. Y el versículo que vamos a disfrutar leyendo en oración está en Efesios capítulo 1, verso 5. Disfrutemos juntos leyendo este versículo en oración y en el Espíritu. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Señor Jesús, en amor, amén, en amor habiéndonos predestinados, Señor Jesús, para ser filiados, hijos suyos. Te alabamos, Señor, en este día. Te adoramos por tu palabra, por la palabra profética, por la palabra santa, por la palabra de verdad, porque su palabra nos alienta, nos anima, nos confirma que somos hijos filiados, predestinados para ser solo de Cristo y mediante Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Alabado sea su nombre. Amén. Hoy presentamos la bendición de la predestinación. Ayer vimos que la primera bendición de Dios se refiere a su elección. Él nos escogió antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada. Esa es la elección de Dios. En esa porción, la expresión sin mancha significa también sin defecto. Efesios capítulo 5 verso 27. Y la palabra delante de él significa que el patrón de santidad y perfección es el patrón de Dios, no el patrón moral humano. Los cristianos hoy tienen un buen patrón moral, principalmente en lo que se refiere a la santidad, pero debemos ser santos y sin mancha, de acuerdo con el patrón de Dios. El versículo 5 comienza con la expresión en amor. Esto significa que es en la esfera del amor ágape, es decir, del amor de Dios, que los escogidos son santificados y alcanzan la perfección. Dios es la fuente de nuestro amor para con Él y también para con los hombres. La segunda bendición de Dios Padre es la predestinación. Efesios capítulo 1 versos 4 y 5. Predestinar significa decidir de antemano. Dios, por medio de su voluntad soberana, decidió de antemano. Él tiene ese poder, tiene ese derecho. Él puede determinar. Dios está en la eternidad. En Él no existe el elemento del tiempo. Antes bien, Él tiene un conocimiento previo de todo lo que ocurre en el tiempo. El Señor lo escogió y lo predestinó a usted, y no a otro. Él tiene ese poder porque es absolutamente soberano. ¡Aleluya! La elección y la predestinación siempre fueron dos asuntos de mucha confusión entre los hijos de Dios. En los estudios de teología tenemos dos escuelas de interpretación. Una escuela es la calvinista de Calvino,
que defiende que Dios tiene el poder y el derecho de predestinar como Él quiere, tanto en la elección como en la predestinación. La otra escuela es la arminista, que depende de la actitud del hombre, de cómo actuará en la relación a las cosas de Dios. Hay una disputa entre esas dos escuelas. La escuela calvinista no está equivocada, pues está escrito en la Biblia que Dios tiene el derecho de predestinar como Él quiere. Pero eso puede causar un malentendido. Si todo ya fue predeterminado por Dios y nada depende del hombre, podemos pensar erróneamente que ya no es necesario predicar el Evangelio, pues si una persona ya fue predestinada y elegida, significa que no depende del hombre. Por otro lado, si todo dependiese del hombre, esto no tendría nada que ver con la soberanía y determinación de Dios. A ver, ¿cómo podemos explicar esto? Amados auditores, para aclarar este punto, veamos algunos versículos en el libro de Romanos. Pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Romanos capítulo 9, versos 11 al 16. A continuación también podemos leer, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Romanos capítulo 9, versos 18 al 21 y 23 y 24. Queridos auditores, si interpretamos literalmente esta porción de Romanos, podemos concluir erróneamente que no es necesario buscar al Señor, porque si el Señor es misericordioso con nosotros, Él lo será hasta el fin. Por otro lado, si no es misericordioso con nosotros, de nada sirve correr o querer. Eso es algo difícil de entender y también de explicar. Pero gracias damos al Señor. A partir del versículo 30 de Romanos 9, vemos un nuevo elemento que nos da luz sobre este asunto. ¿Cuál es este asunto? Es la fe, Señor Jesús. Veremos más al respecto mañana en la continuación de este precioso mensaje. Damos gracias a Dios por su palabra profética, por hablarnos hoy día a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Señor Jesús, hasta aquí llegamos hoy. Pregunta, ¿puede explicar qué es la predestinación de Dios?
Que todos tengan un día lleno de alegría, lleno de santidad y amor y de muchas bendiciones. Amén.